Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe. Esta vez, por obra y gracia de Agustín, comparezco ante vosotros. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 2002, una película dirigida por Brian De Palma, con Rebeca Romijn, Antonio Banderas, Peter Coyote, Greg Henry, entre otros. Una película titulada Femme Fatale. Seguimos a saco. Recuperamos aquí otra vez de nuevo a Brian De Palma de la mano de Agustín. Muchísimas gracias de nuevo. Y no solo a ti, Agustín, porque ha habido más peticiones de sus películas y de hecho algunos os habéis repetido y hemos tenido que decir no, lo siento, pero esta ya estaba pedida. 20 añitos justos han pasado ahora de esta película. Una película que ha pasado por distintas fases críticas, es decir, ha pasado por el bofetón crítico, unánime, cuando se estrenó, no gustó a nadie, la pusieron a caldo, y con el paso del tiempo no voy a decir que se considere una obra maestra, pero sí que hay una corriente que la sitúa entre sus películas, vamos a decir, rescatables de De Palma, entre aquellas que merecieron quizá algo más de atención y algo más que los palos que recibió en su día. Mi opinión sincera sobre Femme Fatale. Creo que incluso en la categoría, vamos a decir, B de Brian De Palma, de las menos taquilleras o de las no tan célebres, este director tiene mejores películas que Femme Fatale. O vamos a decirlo de otra forma, para mi gusto tiene películas más inspiradas por argumento, por planteamiento, por la historia en sí. Creo que De Palma, que es un fabuloso creador de historias, y aquí firma el guión una vez más, y de hecho eso le vale para que muchos le cuelguen la siempre prestigiosa etiqueta de autor. Yo creo que ha contado en anteriores ocasiones, e incluso en algunas posteriores, con historias más magnéticas y con personajes más interesantes, por lo menos para mí. Pero dicho esto, como casi todo el cine de Palma, y además este tipo de cine muy concreto, Femme Fatale tiene su punto, o sus puntos, habría que decir. Esas cosas que hacen que un thriller increíble, o sea, en el sentido más estricto de la palabra, inverosímil, y que en más de una ocasión está bordeando, digámoslo, aunque suene feo decirlo, pero el ridículo, en una cinta que no deja de ser al final puro Brian De Palma, porque incluso en sus películas menos interesantes te acabas encontrando muchas gominolas y muchas golosinas por el camino. Su cine, así lo veo yo, alcanza a veces tal cantidad de y tal nivel de locura que es imposible no ya aburrirte, sino incluso no sorprenderte. Lo que valoro siempre del cine que propone Brian De Palma es que rara vez podemos decir eso de esto se veía venir. Y eso me ocurre también con Femme Fatale, película que al final acabo otorgando 3 estrellas sobre 5. Vamos ya al lío. Vamos ya a hablar de la película, no sin antes recordaros que esta es una crítica a la carta con spoilers, y aunque es algo de lo cual aviso siempre y las veces que haga falta, y así lo seguiré haciendo, en el caso del cine de Palma es de verdad, es obligatorio avisar de que vas a contar la película. Muchos supongo que además no la habréis visto, porque por mucho que haya sido reivindicada a posteriori, de manera oficial u oficiosa ha quedado como, vamos a decir, una de las prescindibles de Palma. Una de las películas que si te dicen, oye, tienes que ver 5 o incluso 10
películas de Brian De Palma, esta posiblemente no aparezca entre esas 10. Yo os invito a que la veáis y a que saquéis vuestras conclusiones. Muy por encima el argumento. Tenemos a una superladrona como protagonista, de nombre Laura, interpretada aquí por Rebecca Romijn, que en pleno Festival de Cannes da un golpe con su banda. Roba unas valiosas joyas que luce una supermodelo que está entre los invitados en el Festival de Cannes. Sin embargo, Laura, en lugar de compartir el botín, huye con él. Casualmente, en su fuga, casualmente, se topa con una mujer que es muy parecida o incluso idéntica a ella, y para más cúmulo de casualidades, esta mujer se suicida, porque su marido y su hija casualmente han muerto por otras historias que no tienen nada que ver. Quedaos con un instante en concreto, por cierto, y esto será importante a la hora de destripar la película. Laura se encuentra en la bañera de la casa de esa mujer, que es como su gemela, y es en ese momento cuando esa mujer, presa de la desesperación por haber perdido a su familia, se suicida. Ahí dirá Laura, joder, me ha venido Dios a ver. A partir de ese momento, Laura decide adoptar la identidad de esa chica y empezar una nueva vida. Hago esta sinopsis y la he querido así, con un mínimo detalle, pero lo he querido detallar por dos razones. Primero, para hablar del argumento lo menos posible después, al final, y lo he visto en algunos vídeos míos, o sea, contar una película entera no es plan. O sea, eso al final no es analizarla, y creo además que es más atractivo ir al grano. Si no habéis visto la película, insisto, yo creo que lo mejor que os la cuente yo es que la veáis. Y segundo, lo he contado para que veáis también el hándicap con el que parte la película, por lo menos el hándicap que yo le veo. Yo soy un gran defensor, y voy a decirlo bien porque siempre me equivoco, de la suspensión de la incredulidad cuando vamos al cine. ¿Por qué? Porque me parece la base del cine, de hecho. Pienso que criticar una película porque de repente una persona herida en una pierna cojea menos de lo que debería, o porque de repente el fugitivo se tira desde un acantilado y tal, yo creo que al final son discusiones un poco estériles, o sea, no nos llevan a nada. Es cine, al fin y al cabo. Ahora bien, dicho esto, como todos vosotros, entiendo el número de casualidades argumentales que estoy dispuesto a tragarme, tienen, no sé si un límite, pero por lo menos tienen que estar dosificadas. Y en este principio tenemos dos en un lapso mínimo de tiempo, y no son pequeñas además. El hecho de que Laura encuentre una mujer idéntica a ella, y el hecho de que esa mujer justo en ese momento y en ese lugar decida suicidarse en el mejor momento posible para Laura. Es algo que yo en lo personal, a ver, no os voy a decir que a partir de ese instante ya me cierre en banda y diga va de retro y esto es una basura, pero digamos que es algo que ya me predispone, porque es algo que tengo que asimilar. O sea, me hace tener que escalar una montañita más intentando superar esa barrera de incredulidad. Es por eso, por lo que os decía antes, que en otras ocasiones De Palma, que es muy dado, también esto sería engañarse, a tejer este tipo de arbitrariedades en sus argumentos, la mayoría de las veces, por cierto, con mucha habilidad. Yo creo que aquí en ese punto de partida está menos inspirado. Pero bueno, vamos al lío y os resumo momentos interesantes para mí o dignos de mención de la película. El propio inicio, esto también lo vemos mucho en el cine de Palma, lo metacinematográfico que es. Le chifla el hecho de recordarnos constantemente que estamos nosotros viendo una película. ¿Qué vemos en este caso? Primero, lo primero de todo, de hecho, otra película que están emitiendo en una televisión, y esa no es otra que Perdición, uno de los grandes clásicos del cine negro, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Barbara Stanwyck. Stanwyck, una de las grandes mujeres fatales
del cine de aquellos años. Porque al final yo creo que Femme Fatale, y su nombre, digamos que no da demasiado pie a ambigüedades, no deja de ser un canto de amor de Brian De Palma, primero por el cine negro. Está claro que le tiene que gustar, si no, no habría hecho todas estas películas. Y segundo, por ese arquetipo en concreto de la mujer fatal, que curiosamente cada vez veo menos representado en el cine actual, y que sin embargo como arquetipo femenino a mí me parece poderosísimo. O sea, esas mujeres que en un mundo, y en este caso en un mundo que es el sector del crimen organizado, donde no son mayoría precisamente las mujeres, estas femme fatale son capaces de llevar la iniciativa, de ir siempre un paso por delante y de tener a cualquier hombre bailando al ritmo que ella marque. Y lo que es más importante, saliéndose con la suya. Rebecca Romijn, por cierto, cumple a la perfección en su cometido en ese sentido a lo largo de esta película. El robo de las joyas en el Festival de Cannes, que por cierto supone también un escenario cinematográfico dentro de eso de cine dentro del cine que propone De Palma. Hay cosas en la preparación de ese robo, de ese golpe, que me remiten a uno de sus grandes logros. O sea, desde un punto de vista comercial, el logro más grande de De Palma en su vida fue Misión Imposible. O sea, ese planteamiento minucioso de un equipo perfectamente organizado, dispuesto a dar el golpe. Y además, otra de las firmas de De Palma, con esos planitos secuencia tan elaborados que también controla este hombre. Y con el uso de la música, en este caso muy interesante, con esa música inspirada en el bolero de Ravel, que todos conocéis, que de forma gradual va cobrando intensidad a medida que el golpe, que ese robo en el festival, sale adelante con éxito. Más cosas, el sexo en la película. Y yo creo que por aquí le cayeron muchos palos. De Palma es también un gran erotómano, y ya lo hemos visto en otras críticas a la carta, acordaos del caso de Doble Cuerpo. En esta ocasión yo os tengo que reconocer que creo que se le va un poco la mano. O sea, en ese sentido, que también hay que decirlo, la sutilidad en la sexualidad nunca ha sido algo que a De Palma le haya preocupado especialmente. Pero en este caso yo os diría que sí que hay cierta gratuidad, no tanto en la escena del billar, que tiene con Antonio Banderas, Rebecca Romijn, que interpreta a ese fotógrafo que nada tiene que ver, a ese paparazzi en realidad, que nada tiene que ver con su mundo y que acaba enrollado con ella, pero sí en la secuencia de Laura con la supermodelo a la que roba sus valiosísimos collares. O sea, está claro que el morbo le tira a Brian De Palma siempre, pero es que aquí va a saco desde el mismísimo principio, con ellas dos a lo suyo en el cuarto de baño. Nada que objetar con que haya sexo en el cine, pero es verdad que aquí, desde mi punto de vista, De Palma fuerza un poquito más las cosas, y además desde el mismísimo comienzo de la película. Y no es por cuestiones morales, es simplemente por una cuestión de credibilidad. Además, dan ganas de decir, joder, guárdate algo para después, vete a un motel. O sea, no se enseñe ya estas cartas tan rápido, ¿no? Esto va al hilo de lo que os decía antes de, de su encuentro, además también con esa mujer idéntica a ella, que se suicida justo en ese instante. En muy poco lapso de tiempo, al final se van amontonando una serie de puntos que tienes que ir aceptando con más o menos gusto, porque en el caso de que te cierres en banda con esta película, o sea, si tú ves la escena lésbica del cuarto de baño y dices, joder, tío, o sea, ¿y esto a qué viene? Y después ves lo de la chica que se parece tanto a ella y se suicida y dices, joder, y ahora esto, es imposible disfrutar de la película. No quito que se tenga razón, es decir, es que al final todo esto es muy personal. Yo os digo, os estoy siendo sincero, a mí personalmente me cuesta el irme tragando tantos hechos extraordinarios, vamos a llamarlos así, en unos pocos minutos y además justo en el origen, en el mismo inicio de la peli. Tenemos al personaje de Antonio Banderas, ya os lo he dicho, fotógrafo de profesión,
y que además remite a ese voyerismo tan característico del cine de Palma, con la persona que siempre mira donde no debe, y eso le acaba ocasionando problemas. Ya lo he contado alguna vez, pero se suele decir que De Palma, siendo un niño, su padre era infiel a su madre y una vez le siguió y le estuvo espiando hasta la casa donde él tenía su amante, y de aquí vendría supuestamente esa obsesión de Palma por mostrar siempre voyerismo en sus películas. Incluso cuando no son voyeurs, incluso cuando hay alguna secuencia de suspense, por ejemplo la de la casa de Malone Sean Connery en Los Intocables. Aquí vemos también un recurso en esta peli, Femme Fatale, muy habitual en su cine, y sobre todo lo cultivó en los años 70 también, películas como Hermanas, y que es el de la pantalla dividida. Esto es algo que siempre me ha hecho gracia porque me parece como muy experimental, o sea, es casi como hacer zapping sin cambiar, sin apretar un botón, ¿no? Y teniéndolo directamente varias opciones. Te ofrecen diferentes situaciones y tú tienes que elegir con cuál te quedas, con cuál te parece interesante. Tiene un riesgo, tiene el riesgo de que al final ninguno te parezca realmente importante, porque no es que, o sea, te cuesta decidirte en ese instante. Es como que no estamos acostumbrados biológicamente a enfrentarnos a esa sensación de multipantalla. Y desde luego los boomers como yo todavía menos. Pero es interesante por eso, porque es algo que todavía a día de hoy yo os diría que sigue resultando experimental. Incluso Jaime Rosales me parece que lo utilizó en una película, ¿no? Aquí en España. Pero bueno, volviendo, el personaje Banderas es el paparazzi que es encargado de seguir al personaje de Laura, ahora con una nueva identidad, como una mujer casada con un diplomático americano residente en París, interpretado por Peter Coyote. Es un personaje, el de Banderas, que le permite a De Palma además desarrollar ese tipo de secuencia que prácticamente encontramos en su cine película tras película, que es el seguimiento a una mujer en su intimidad. Vértigo vuelve a sonar aquí como referente claro para De Palma. Le dio muy fuerte a De Palma con Vértigo. O sea, mucho hemos tardado, por cierto, en nombrar a Hitchcock en esta crítica a la carta, y aunque Femme Fatale es verdad que no os diría yo que es la más hitchcockiana de sus películas, por lo menos de forma explícita, también aquí vemos la profunda huella que le dejó a De Palma el cine de Hitchcock en general, no solamente Vértigo. La ventana indiscreta es una gran película sobre voyerismo también, o la gran película sobre voyerismo, según se quiera ver. El encuentro del personaje de Laura con su doble, por cierto, esa mujer que es idéntica a ella, también es connatural de algún modo al cine de Palma y a algunas películas de Hitchcock. La rubia y la morena, que pueden ser la misma persona desdoblada en dos personalidades, o dos personas totalmente diferentes e independientes. De nuevo Vértigo. Aunque en el personaje de Rebecca Romijn también podríamos incluso encontrar o rastrear elementos propios de aquella Marnie, la ladrona, en su caso interpretada por Tippi Hedren, otra película de Hitchcock, muy a su manera, con una fuerte carga sexual más o menos implícita. Yo a medida que voy viendo la película, siempre tengo la sensación de que a todo el conjunto le acaba faltando algo de duende, como dicen en el flamenco. Es decir, De Palma no dosifica la información de esa forma tan talentosa como hacía en otras películas de tramas más o menos igual de disparatadas. La diferencia entre Femme Fatale y otras películas suyas anteriores es que yo creo que de forma casi instintiva te estás haciendo preguntas que en otras películas de Palma no te hacías. En otras cintas suyas te dejas llevar. Y además sin red, te dejas engatusar, pues por lo que sea, porque te gusta el ritmo, tienen muy buen ritmo las películas de Palma, y además quieres ser engatusado en ese instante. En este caso, yo compruebo que la información que recibo, la recibo siempre como de manera caprichosa y de forma más arbitraria. O sea, siempre tengo la sensación de que en plan,
es que me estás escamoteando algo, Brian, me estás escamoteando información adrede y lo estoy viendo. Aquí me faltan piezas y me las estás ocultando y eso no me gusta. O sea, insisto, el cine de Palma siempre es así, solo que en este caso te das cuenta del truco, le ves el cartón a la historia y eres consciente, ves el cartón de que falta algo, no de lo que sepas que va a ocurrir, porque eso es imposible. Y luego os lo diré. Me cuesta deciros porque aquí sí, por cierto, y en otras mucho menos. Yo creo que tiene que ver algo también con el alma que tiene una película, una vez ya que están todos los elementos y todas las disciplinas artísticas finalizadas y engrasadas y conjuntadas en una obra unitaria. Lo que en otras funciona de manera natural y orgánica, en esta se antoja todo más artificial. Ahora bien, y entramos ahora con el spoiler gordísimo de Femme Fatale. Vemos cómo poco a poco el personaje de Laura se está haciendo cada vez más retorcido, hasta el punto de que lo que parecía que era una víctima, porque además le están persiguiendo sus antiguos colaboradores en el atraco en Cannes de esas joyas, porque les dio el palo, es decir, se fue con el botín. Parecía una víctima, pero poco a poco se va convirtiendo en una villana, en una auténtica femme fatale. Se autosecuestra usando al personaje de Banderas, que acaba siendo además un falso culpable, de nuevo Hitchcock, para poder sacarle a su marido 10 millones de dólares como rescate. Es aquí cuando vemos la secuencia que os decía antes de la mesa de billar con Banderas, que en esta ocasión sí que me parece que está ahí para calentar al personal a toda costa y darle un poco de salsilla al asunto con vistas a un estreno y que la gente hable de la escena de sexo entre Antonio Banderas y Rebecca Romijn, que es bastante sucia además. Además, justo antes hemos presenciado una escena de virilidad máxima entre Antonio Banderas y otro tipo en ese bar de copas. A mí lo que me parece mucho más interesante es que cuando se está a punto de perpetrar esa estafa al marido de Laura, en ese instante es cuando se producen esos momentos de locura que tiene el cine de Palma y que al final son capaces de hacer remontar cualquier película. No hemos tenido noticias de los malos en casi toda la cinta, y por malos me refiero a los compinches de Laura, a los que ella engañó. Lo cual, esto va al hilo de lo que os decía antes, se nota demasiado. O sea, se nota demasiado que De Palma nos ha estado escamoteando eso para... Lo voy a utilizar ya en el clímax. Y de repente vemos que se plantan allí, en ese intercambio, en ese falso secuestro, en el puente. Hay un tiroteo, Antonio Banderas muere, pero no puede dejar de escapar una sonrisita de satisfacción cuando los malos también atrapan a Laura tirándola al río Sena. Pero ahora sí viene ese momento que siempre ocurre en cualquier peli de De Palma y en el cual nuestros plomos se funden. Esos momentos que solo De Palma es capaz de calzar en una película, que pueden irritar a muchos y que a otros les pueden divertir. Y me refiero al falso final. O sea, sus twist endings son, yo creo que deberían tener como copyright, deberían tener ahí, cobrar royalties por ello, son patentados por él. El truco que ya utilizó, por ejemplo, en Carrie, o en el final del final de Carrie, o en otra película de la cual hablé aquí y que es Doble Cuerpo. Cuando tiran a Laura al Sena y acto seguido vemos que está ella en la bañera, en la misma casa de la chica idéntica a ella del principio y que se suicida dando origen a todo, ese instante que os he dicho, quedaos con él al principio de esta crítica a la carta, cuando ves que nada más tirar al Sena, de repente ella despierta en la bañera, en ese instante, yo he vivido más de un minuto de profunda conmoción. Son esos momentos de sus películas en las que se te resetea el cerebro, todo se para en tu mente. Es casi como si acabaras de sufrir un accidente. Te preguntas, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿estoy bien? O sea, ¿qué me han hecho? Y es entonces cuando por espacio de un minuto, menos en realidad,
se te vienen mil hipótesis a la cabeza. Si esto, ¿a qué viene? ¿Esto qué es? ¿Es un flashback pre-mortem? ¿Es la fantasía que se ha montado en su cabeza una mujer normal, sin una vida delictiva, mientras simplemente se estaba dando un baño? ¿Qué ha pasado aquí? Podemos decir que todo lo que hemos visto en la película ha durado, en realidad, un segundo en la cabeza de Laura. Ella es la ladrona del principio, eso es verdad. Ve cómo esa chica va a suicidarse, eso es verdad. Pero todo el argumento que hemos visto en esta hora y media larga ha sido en realidad lo que Laura ha imaginado que podría haber ocurrido si suplantaba la identidad de esta joven. Esto, insisto, puede irritar a mucha gente. A mí en lo personal me ha gustado en esta ocasión. Quizá precisamente porque rompe los esquemas, o los dinamita, mejor dicho, de un argumento que al final a mí me resultaba menos atrapante de lo habitual en el cine de Palma, y que además, como ya os he dicho, funcionaba a ritmo de casualidades. Me obliga a mirar la película, me obliga a mirar hacia atrás, quiero decir, lo que ha transcurrido y hacerlo además con otra perspectiva nueva. Y para decíroslo en palabras más llanas, es algo que me divierte un montón. Eso sí, si se quedara todo ahí, sí me sentiría más estafado, pero De Palma no haría eso. O sea, el quedarse en esto ha sido todo un sueño y ya. Eso no ocurre. Laura evita que esa chica, que en su cabeza se suicidaba, se suicide, diciéndole que merece una oportunidad en la vida, etc. Pero en realidad, la vida sigue para Laura. Ella robó las joyas del principio a esa novia. Ojo con este personaje, también hay que tenerlo en cuenta, aunque solamente sale al principio en el festival, en el cuarto de baño. Con esa novia con la que se enrolla en el festival. Eso sí que ocurrió de verdad y es algo obvio, pero insisto, te cuesta tanto asimilar ese repentino giro que le da De Palma a la película, que te obligas a ti mismo a enumerar lo sucedido, a ver qué parte de aquí ha sido real o cuál ha sido imaginada, es decir, hasta dónde me la han clavado, ¿no? Para entendernos. De forma que comprendes que el principio de la película, por lo menos yo lo he entendido así, corrígeme Agustín si me equivoco, que el principio de la película sí sucedió de verdad. Es a partir de la escena de la bañera cuando descubrimos que todo, incluida la historia también con Antonio Banderas, ha sido solo fruto de su imaginación y por tanto la protagonista no es tan mala. Es decir, no es tanto una femme fatale, sino más bien una fantasía de cómo habría sido su vida, convirtiéndose en una badass de cuidado. Pero a su vez tenemos un flash forward, es decir, De Palma en este caso, si puede retorcerlo un poco más, dice, venga, joder, vamos a meterle otro girito. Tenemos un flash forward, damos un salto adelante en el tiempo de varios años. Y también tiene su reflejo en un momento que ya hemos visto antes en la película. Es cuando tenemos al personaje real, ahora sí, de Antonio Banderas, el paparazzi, que es tal y como Laura había imaginado en su fantasía. De nuevo le hacen el encargo de fotografiar a la mujer del embajador. Sin embargo, su atención se desvía hacia nuestra protagonista, que está en un café acompañada de una chica. Esa chica es la supermodelo a la que robó las joyas, lo que vendría a demostrar que ambas estaban compinchadas. Yo aquí seguía confuso, digo, vale, o sea, Laura ha hecho que su versión morena no se suicide y que empiece una nueva vida. Pero vemos cómo la Laura morena huye de su casa, se sube con un camionero muy amable y simpático al que regala un colgante como agradecimiento. Es decir, no es que De Palma se olvide de ella, es que nos muestra lo que ha sido la Laura buena, vamos a llamarla, la que no se suicida. Si no habéis visto la película, yo sé que esto es un profundo lío, por eso digo mejor que la veáis. Por todo eso, cuando estamos en el presente y vemos a la Laura mala, rubia, con la modelo y a Banderas haciendo las fotos, claro, yo me preguntaba, ¿qué Laura estoy viendo aquí?
¿La Laura ladrona o la Laura ama de casa que no se suicidó? Además se da a entender que la ama de casa pudo seguir los mismos pasos que la Laura rubia en su sueño y se casó con el diplomático Peter Coyote. De hecho vemos Banderas vuelve a recibir el encargo del principio de la película, hacer fotos a la mujer del embajador americano. Pero bueno, independientemente de cuántas Lauras haya en este universo, yo creo que al final tampoco es lo importante. Esto es un poco de sal para todo este cocido. Lo importante es que la Laura rubia, la ladrona, está en un café junto a la modelo de las joyas. Y ahora sí aparecen los malos. Y ahora sí parece que van a acabar con esas dos chicas. Sin embargo, como estamos ante una película al final que no sé si De Palma quiere introducir aquí un mensaje, porque es todo demasiado jugón, ¿no? Demasiado frívolo. Pero quizá nos está hablando de segundas oportunidades y a su vez de azares caprichosos del destino. Cuando más negro lo tienen ellas dos, aparece el camionero, el que recibió el collar de la Laura ama de casa. Un collar que en ese instante lo deslumbra y hace que atropelle a los mafiosos y por tanto salvando la vida a las dos chicas. Todo esto, por cierto, contado con toda esa trascendencia que da De Palma a los momentos de mayor tensión, a los momentos de mayor fuerza física y de violencia, ralentizando la acción, acordaos de la secuencia de las escaleras de Los Intocables, con un montaje perfecto en el que parece que se para el mundo y que las leyes del tiempo son otras, ¿no? Como si fuera un final de cuento de hadas, Banderas recoge del suelo a Rebecca Romijn, ambos se quedan mirando, él le pregunta si se conocen de algo, porque dices, esta mujer, yo creo que me suena, y ella responde, solo en mis sueños. Para mí, insisto, es una película que yo no la pondría en un top 10 del bueno de Brian, pero que como todas las suyas, siempre esconde sorpresitas y momentos de muy buen cine y momentos muy divertidos también. Y hasta aquí la crítica a la carta de Femme Fatale. Agustín, espero que te haya gustado este vídeo y espero que os haya gustado al resto. Ya sabéis dónde encontrarme, si queréis más críticas a la carta, veis las instrucciones un poquito más abajo, os dicen cómo pedirlas. Suscribiros al canal, si no es mucho pedir, siempre se agradece, cuantos más mejor. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.